Buenos días. Vamos a empezar la clase de hoy, retomando donde quedamos la clase pasada, hablando de ambiente, donde, considerábamos esta idea de lo ambiental eh, como la interacción entre lo natural y lo cultural, ¿sí? Eh, Habíamos dicho, obviamente, que desde la perspectiva de la teoría general de los sistemas, esta idea que vimos de las gafas, ¿no? Que nos permitían ver la realidad de cierto modo, la teoría de los sistemas nos proponía pensar estas dos ideas, a lo natural y lo cultural, en forma sistémica, ¿sí? Bien, entonces, teníamos estos esquemas que habíamos visto como ejemplificadores de esta idea, ¿no? Las interrelaciones entre los sistemas sociales y los ecosistemas. Esto que llamamos cultura, bueno, desde la perspectiva de la teoría general de los sistemas, lo empezaremos a llamar sistema social, y a la naturaleza la empezaremos a ver como un ecosistema o como conjunto de ecosistemas también. Habíamos visto otro esquema parecido y vamos a ir directamente a un ejemplo de interacción entre un sistema social y un ecosistema específico, ¿sí? Para eso, les voy a leer un pequeño fragmento. Dice: las actividades humanas generan una serie de efectos a través de un ecosistema que regresan al sistema social humano, desencadenando otro conjunto de efectos. ¿Sí? La siguiente historia acerca de la pesca es una demostración de ello. Durante los años 80, los pescadores utilizaron miles de kilómetros de redes de deriva para atrapar peces en todos los océanos del mundo. Las redes de deriva son redes de nylon que no se pueden ver dentro del agua. A mediados de esa década se descubrió que las redes de deriva estaban matando un gran número de delfines, tortugas y otros animales marinos que se ahogaban al quedar enredados. Es decir, que hubo una transferencia de información del ecosistema al sistema social, que es lo que ilustra esta imagen. Cuando las organizaciones conservacionistas se dieron cuenta de lo dañina que eran las redes de deriva para los animales marinos, iniciaron campañas en contra de su uso, movilizando a la opinión pública y presionando a los gobiernos de distintas naciones para obligar a los pescadores a abandonar esta práctica. Algunas naciones llevaron el problema a la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, que aprobó una resolución para que todos los países dejaran de utilizar redes de deriva. Al principio, muchos pescadores no querían dejar de utilizarlas, pero sus gobiernos los obligaron a cambiar. Después de algunos años, los pescadores cambiaron de redes de deriva a otras artes de pesca. Detenemos aquí la historia, aunque continúa, porque luego se descubrió que algunas de estas artes de pesca también eran dañinas. La historia de la red de deriva muestra cómo las actividades humanas pueden generar una cadena de efectos que pasa de un lado a otro entre el sistema social y el ecosistema. La pesca afectó al ecosistema, al matar delfines y focas, lo que a su vez condujo a un cambio en el sistema social, en la tecnología pesquera. Bueno, esto es un ejemplo de interacción que está abocado a lo que nosotros vamos a llamar problemática ambiental, ¿sí? Bueno, creo que se entendió y que el esquema está bien claro, ¿no? Cómo va de un lado hacia el otro las acciones y la información, ¿sí? Bien. Quería que en la clase de hoy también reparáramos sobre el rol de la percepción. Bien, ¿a qué vamos a llamar? ¿A qué llamamos percepción? Fíjense, volvemos a esta idea de la cultura en interacción con la naturaleza. Bien, lo que nosotros primero habíamos dicho es que cultura, a través de la teoría general de los sistemas, vamos a llamar sistema social y la naturaleza ecosistema, ¿sí? Bien. Nosotros obtenemos una
información o distintas informaciones sobre los ecosistemas que provienen de ahí. Pero ¿cómo llega a nosotros? Llega a través de la percepción, la forma de percibir que nosotros como sistema social tenemos de la naturaleza. Es otra vez el filtro, este conjunto, este marco teórico que a nosotros nos permite percibir algo de la naturaleza que nosotros, bueno, vamos a llamarlo ahora información. Esa información percibida es interpretada para pasar luego a un proceso de toma de decisiones que va a generar una acción de la cultura sobre la naturaleza. ¿Sí? Entonces las distintas culturas tienen distintas formas de percibir a la naturaleza, por lo tanto van a llegar a distintos tipos de interpretaciones y distintas tomas de decisiones. ¿Sí? Van a interactuar con la naturaleza de manera distinta según el tipo de percepción que tengan, según cómo perciban a la naturaleza. Este, esquema metodológico me parece interesante. Está propuesto por un autor muy reconocido que escribió sobre un tratado que se llama Ecología Humana, ¿sí? Gerard Martin es el autor, y es muy aceptado dentro de los autores que trabajan sobre ecología. Y es sencillito este esquema, pero nos va a permitir ordenar el pensamiento cuando tengamos que pensar las acciones o tengamos que analizar las acciones tomadas culturalmente. Muy bien. Bueno, la clase de hoy quería que podamos reflexionar sobre este rol de la percepción y también tener en cuenta que la percepción es algo que se va gestando históricamente, ¿sí? A eso es a donde vamos a ir hoy. ¿Cómo cambia históricamente? Vamos a hablar de una forma un tanto general, ¿sí? Cómo cambia históricamente la relación entre el ser humano, entre la cultura y los ecosistemas, ¿sí? Y la naturaleza. Esto decimos que va a ser muy general porque realmente hablar de la historia de la humanidad, la historia de la cultura, tenemos que generalizar mucho, tenemos que ir a lo general y tal vez olvidarnos o pasar de largo los matices que son también muy enriquecedores en el estudio de la historia. Pero estos trazos, estos lineamientos generales nos van a ayudar, es lo que hacen los antropólogos. Poder entender cómo fue cambiando, cómo pudo ir cambiando el vínculo entre el ser humano y la naturaleza, ¿sí? Esta relación ambiental que ya podemos llamar. Ustedes saben que su profesor, yo soy licenciado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, como les comenté en la primera clase. Por eso vamos a empezar a analizar esta historicidad entre el ser humano y la naturaleza a partir de la alimentación. Porque una de las principales, una de las cuestiones primeras que el ser humano empieza a transformar es debido a lo que come, ¿sí? Nosotros nos alimentamos y nuestros alimentos los tenemos que obtener del ecosistema. Entonces vamos a analizar una autora. Yo tuve la suerte de haber podido estudiar con ella, Patricia Aguirre, es antropóloga, y vamos a trabajar con este librito que se llama Ricos, Flacos y Gordos Pobres. Yo se los voy a pasar en PDF. Vamos a trabajar desde la página 7 a la 13 y vamos a ver lo que la autora nombra como transiciones alimentarias, ¿sí? Son 3 transiciones. La primera transición, fíjense el pasaje de vegetarianos a omnívoros, la revolución de la carne.
Luego vamos a ir a la segunda transición en el tiempo, que es cuando el ser humano pasa de cazador-recolector a ser agricultor, ¿sí? Que le llama la autora la revolución de los hidratos de cultivo, ¿sí? Para ir luego a la última transición. Son 6 carillas, las van a poder leer muy fácilmente, es muy amena también para leer. La tercera transición, de agricultores a industriales, y la llama la revolución del azúcar, ¿sí? Bueno, les pido que lean, podamos hacer algún intercambio en el muro de nuestra clase, acá en Edmodo, y que puedan subir. Les voy a pedir, si algún comentario el que quieran hacer, les pido por favor que participen todos y todas, así tenemos y se va enriqueciendo también el intercambio. Y les voy a pedir que elijan una imagen que caracterice a cada una de estas 3 transiciones, cada una de las 3 etapas, ¿sí? En las que la autora clasifica, ¿sí?, a esta evolución, y lo pongo entre comillas, a estos cambios que hay entre la forma de vincularse entre el ser humano y la naturaleza a partir de la obtención de sus alimentos, ¿sí? Algo tan importante. Sabemos que el ser humano va a interactuar con el ambiente por distintas razones y de diferentes maneras. Bueno, vamos a meternos por la parte de la alimentación, que nos va a dar buenos resultados para seguir avanzando. Bueno, espero sus respuestas, también las dudas que tengan, lo que sea, que lo suban como comentarios en esta clase. Bueno, muchos saludos y nos estamos viendo en la próxima clase.